Ночная птица, он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y le doy la bienvenida a mi compañero Skoll. ¿Cómo andas? Emocionado y con un poquito de nervios, la verdad, por el tema que vamos a tratar, pero ya más emocionado que nada. Exactamente, bueno, pues yo soy Ava, esto es La Incógnita de lo Incierto y para este episodio preparamos y vamos a hablar sobre un tema tabú, pero de la misma manera muy viral, muy conocido, porque creo que toda la gente, aunque no seas un devoto de lo paranormal o te gusten todos estos temas, conoces o has escuchado hablar sobre lo que vamos a platicar. Así que en esta ocasión vamos a platicar todo lo relacionado con la tabla Ouija. Y me atrevo a decir que es uno de los objetos que tiene como un halo de diabólico, Ajá. de demoníaco, de Sí. maligno, ¿no? Que esta cosa, incluso hay gente que piensa que no debe de ser ni siquiera tocada, ¿no? Sí, que ni incluso siquiera debe estar. hasta ni mencionada, tal vez, por el miedo que se le puede tener a lo que pueda traer la tabla como tal, ¿no? Hay muchos estigmas hacia la tabla, principalmente, como lo dije, de que es diabólico o demoníaco, pero puede que no sea del todo cierto. Tal vez todo se deba al miedo y a un contexto histórico y meramente religioso, como muchas otras situaciones o casos de los que hemos hablado. Pero primero, ¿qué es la Ouija? Seguramente ustedes que nos están escuchando saben qué Sí. es la Ouija. Pero para los que a lo mejor no la conozcan o para entrar de fondo en el tema, la Ouija es una tabla, literalmente una tabla, que tiene impreso el alfabeto latino. También tiene los números del 0 al 9 y las palabras sí, no y adiós. La tabla siempre está acompañada de otro objeto pequeño en forma de gotita con un agujero en el centro, al que muchos llaman puntero y le dan otro tipo de nombres, pero se sabe que el nombre correcto es planchette. Este puntero o planchette se debe de colocar encima de la tabla y dos o más personas deben colocar la punta de sus dedos en la planchette. Después de esto, las personas deben empezar a preguntar si hay algún espíritu que quiera comunicarse con ellos. Y de tener respuesta, deben comenzar a preguntar para tener contacto con el supuesto espíritu que está allí presente. Esto es lo que se cuenta más comúnmente realmente. No es como que así sea, pero mucha gente lo cuenta así. Uh-huh. Hoy en día, la Ouija es vendida como un juguete, como tal, no es vendida como Sí. otra cosa. Es tal cual como si fuera un Monopoly o un, no sé, un juego de mesa para la Sí. familia, en realidad. Quien tiene la patente en este momento es Hasbro, la empresa. Incluso Ok. si la quieren comprar o conseguir, la pueden comprar fácilmente en Amazon con un costo aproximado de $30 más o menos. O sea, Ok, unos 500, 600 pesos. más o menos. Incluso en la descripción de este juguete dice que está diseñado para niños mayores de 8 años y que se necesitan de 2 a 4 jugadores, además de que se autodenomina como un oráculo místico. Un Ok. oráculo como tal es la respuesta que alguna deidad da a través de alguien que puede interpretar ciertas señales, Ajá. como las pitonisas en épocas pasadas.
La descripción que tiene la caja de este juguete dice lo siguiente y resulta algo interesante. Dice: A ver. entra en el mundo de lo misterioso y desconcertante con el tablero de Ouija. Tienes preguntas y tienes preguntas y el mundo espiritual tiene respuestas. Y el asombroso tablero Ouija es tu manera de conseguirlas. ¿Qué quieres saber? Haz tu pregunta con un amigo usando la planchette que viene con la tabla, pero ten paciencia y concéntrate, porque los espíritus no pueden ser apresurados. Maneja la tabla Ouija con respeto y no te decepcionará. Ok. Lo primero que puedo sacar de lo que dice este juguete es que se presenta como un medio para contactar espíritus Ajá. y no con demonios. O sea, no con Espíritus, nada maligno, nada Exacto. malo. No con un contexto hacia el mal, ¿no? Exactamente, pero incluso el contacto con espíritus me parece de cierta manera imposible porque ni siquiera podemos asegurar la existencia de un Claro. espíritu o la existencia de algo espiritual. Es más, esto va más como a creencias que tenemos todos como sociedad o Sí. como individuos también. A grandes rasgos, esto es la Ouija. Como lo dije, seguramente los que nos están escuchando la conocen, la han jugado, han tenido experiencias y se podrán identificar con lo que vamos a platicar más adelante. Sí, sí. Pero antes de entrar como en los casos o las extrañezas que hay en torno a esta tabla, vamos a hablar y a conocer el origen y desde dónde viene la Ouija, ¿no? Como para entender un poco más el contexto histórico y ver si realmente tiene algo demoníaco, algo maligno, o simplemente son creencias que se han ido construyendo a lo largo de los más de 100 años desde que se inventó esta tabla. Y antes de entrar de lleno con el origen de la tabla, me parece importante mencionar y entrar en el espiritismo. El espiritismo es una doctrina originada en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo máximo exponente ha sido Allan Kardec. El espiritismo establece como principios la mortalidad del alma, como lo estamos diciendo, naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. Según la enseñanza dada por los espíritus superiores con la ayuda de diversos médiums, Kardec definió al espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus. O sea, digamos que es una creencia realmente. No hay una forma de demostrar que existen los espíritus, pero es lo que él quería hacer creando esta doctrina. Estudiar la naturaleza, origen y destino de los espíritus. Esta doctrina comenzó a tomar fuerza por la necesidad de la gente en pensar que sus seres queridos seguían entre ellos aún después de muertos. Algo que está hasta el día de hoy, ¿no? Sí, claro. No por nada, nosotros también aquí en México tenemos el Día de los Muertos, todo este tipo de cosas porque creemos en que nuestros muertos, aún después de fallecer, de alguna u otra manera, siguen estando en contacto con nosotros. Sí. Obviamente el dolor y sufrimiento ante la muerte de un ser querido hizo que el espiritismo se hiciera famoso en Europa en el siglo XIX. A mediados hacia el final del siglo fue muy famoso, se hizo muy viral, muy conocido. Poco a poco comenzaron a surgir supuestos espiritistas que eran capaces de contactar con los muertos. Esto es obvio, ¿no? Claro. Y entre los mayores exponentes están las hermanas Fox, Kate, Margaret y Leah. Estas mujeres son muy conocidas, incluso antes de entrar de lleno en el espiritismo, yo ya las había escuchado por todo lo que se platica alrededor de lo que ellas eran capaces de hacer. Ok. Las hermanas Fox vivían en Hydesville, en Nueva York, a mediados del siglo XIX, y desde muy temprana edad descubrieron su don, el cual les permitía contactar con espíritus. El modo de comunicarse con estos espíritus consistía en una serie de sonidos producidos por algún golpe. Por ejemplo, un golpe era no y 2 significaba sí. Lo extraño es que los golpes parecían ser producidos por algo que no estaba presente en el lugar, o sea, algo, digamos, de otra dimensión, algo que no podía verse. Y así era como ellas empezaban como a comunicarse con estos espíritus.
La madre de estas chicas se encargó de hacer famoso el supuesto don de sus hijas, obviamente. Claro. Poco a poco se empezaron a llevar a cabo reuniones en la casa de las Fox donde contactaban a algunos espíritus. Los asistentes quedaban asombrados con lo que sucedía en esta casa y la fama de las Fox se esparció por todo Nueva York y gran parte de Estados Unidos. Las Fox recibían a diario a familias que necesitaban contactar con sus muertos y la mayor parte de estas familias eran de muy buena posición. Es entendible, Sí. porque ¿quién podría pagar estos servicios? Alguien que tiene dinero e incluso, como en esa época había mucha gente, entre comillas, digamos, ignorantes, que no tenían estudios, pues solo la gente rica era la que tenía estudios y era la que era capaz, digamos, de entender este tipo de cosas. Claro. No quiere decir que así fuera. Sí. Obviamente, los precios eran elevados y la cantidad de dinero que los Fox recaudaron con estas sesiones espiritistas fue mucho dinero. Altas. Las Fox no fueron las únicas que realizaban sesiones como estas, ya que durante el siglo XIX los supuestos espiritistas con dones especiales capaces de contactarse con los muertos fueron cientos, incluso miles, aunque la gran mayoría de todos estos solo eran charlatanes. Claro. Y no podemos asegurar que alguno realmente era capaz De de hecho. hablar con espíritus, ya que incluso las hermanas Fox en el año de 1888 declararon que ellas mismas eran las que hacían los sonidos en sus sesiones. A la única que le creo es a la bruja del 71, cuando, para los que son de México, creo que y de Latinoamérica conocerán que incluso en El Chavo del Ocho, que es una serie, hoy es animada, pero en los 70s era una serie de personas comunes y corrientes, Sí, de hecho. que eran como unos niños y todos se desarrollaban en una vecindad. En esta serie hay un capítulo específicamente donde una de estas inquilinas, a la que le llamaban la bruja del 71, hace una sesión espiritista en la casa de otro inquilino y se empiezan a escuchar estos golpes, igual así, como preguntando cosas, se escuchaban golpes, pero es algo que le dieron como un giro cómico Ajá. a algo que sucedía, digamos, en los 1800. Pero varias figuras públicas y muy importantes en la historia mundial incluso fueron grandes creyentes del espiritismo, como por ejemplo Benjamin Franklin, George Washington Ok. y Sir Arthur Conan Doyle, quien es el creador de Sherlock Holmes. Ok. México no está exento del espiritismo, ya que Francisco I. Madero, presidente de México entre 1911 y 1913, era un gran seguidor del espiritismo. Incluso él se denominaba como un medium escribiente, o sea, alguien que entraba en trance de pronto y todo lo que los espíritus le decían lo escribía en un papel. Ok. Madero empezó a tomar el espiritismo como filosofía y lo llegó a usar como un método para conseguir el bienestar común, ya que se dice que gracias a los espíritus, Madero definió el plan de San Luis. O sea, incluso decisiones para, digamos, para el crecimiento del país Sí. se tomaron con base en lo que espíritus le dijeron. Y esto resulta bastante extraño, bizarro. Sí. Como que me cuesta trabajo creer que las decisiones de un que una decisión tan país importante, ¿no? se basaran en algo que ni siquiera, como lo dije anteriormente, sabemos si existe. Es como, incluso puede resultar peligroso Sí, claro. este tipo de decisiones así, ¿no? Pero bueno, tenemos que entender también que eran los inicios de los 1900. Sí, Entonces, sí, también la también época. como que debemos de entender el contexto histórico y lo ajá. que en aquellos entonces a lo mejor eran las creencias tan arraigadas que tenía la sociedad. Los espiritistas usaban el método de las hermanas Fox, las que ellas inventaron, o sea, preguntaban algo y esperaban el número de golpes para saber si era un sí o un no. Por ejemplo, preguntaban, no sé, hacían preguntas que solamente tuvieran respuesta de sí y no. Por ejemplo, ¿hay alguien aquí? Y se escuchaba un toquido, era que no. Se escuchaban dos, era que sí. Preguntas así como de, ¿eres hombre? ¿Eres mujer? Etcétera. Cerradas, ¿no? Preguntas cerradas. Pues obviamente este tipo de preguntas no llevaban a nada. O sea, Sí. tenías que estar preguntando. Y entonces, poco a poco se fue modificando y se buscó platicar, entre comillas, con los espíritus,
preguntando no solo opciones de sí y no, sino que comenzaron a preguntar y a deletrear el abecedario. Decían A. Si no sonaba nada, no pasaba nada. B, C, D, E. Hasta Y en el que que sonaba, sonara pum, escribían una letra. Pero se pueden imaginar Lo la tardado. cantidad de tiempo que duraba una sesión para armar incluso nada más una frase, Sí, de hecho. ¿no? Entonces como que era un sistema inútil, un sistema que no servía y no era tan atractivo incluso para la gente que iba a buscar Sí, porque eran a 2 sus seres horas, queridos. 3 horas. Sí, para- ¿no? Yo creo que era más impactante para ti ir a buscar, por ejemplo, a las hermanas Fox y decirles, oigan, es que quiero saber si mi esposo, que acaba de morir, me dejó dinero y está enterrado en algún lugar, ¿no? Imagínate Sí, preguntarle claro. dónde está ese dinero. O sea, Sí, ¿cuánto tiempo se se va a tardaría? tardar, ¿no? ajá. Entonces, era un sistema inútil. Entonces, los espiritistas comenzaron a buscar otras alternativas y esto nos lleva a la creación del antecesor de la Ouija. En 1853 se llevó a cabo una sesión con un objeto creado por un hombre anónimo, o al menos yo no pude encontrar por ningún lugar su nombre. El objeto decía que era una especie de canasta o una cubetita muy pequeña que fue colocada boca abajo encima de una hoja de papel. Dentro de esta canasta o de esta Ok. cubeta estaba un lápiz colgando con un hilo y su punta tocaba la hoja. Ujú. El encargado de la sesión les pidió a los asistentes que colocaran sus manos encima de la cubeta para que los espíritus se manifestaran mediante sus cuerpos. Según lo que se cuenta y lo que se dice, la canasta se movió y el primer mensaje escrito que apareció fue: les prohíbo que repitan lo que digo. O sea, realmente es también como algo... Ok. No le encuentro mucho sentido, pero por primera vez el contacto había sido un grupo, no era mediante solo un medium que era el que estaba preguntando y estaba recibiendo las respuestas, sino ahora ya fue el contacto de varias personas. Ujú. Digamos, ya está involucrada la energía, entre comillas, de varias personas. Poco a poco este objeto se fue mejorando y modificando para su mejor uso y así nació la planchette, que es un objeto muy parecido al que conocemos hoy en día. Solo que la diferencia es que tenía una especie de ruedas en la parte de abajo y en uno de los extremos tenía incrustado un lapicito. Las Ok. personas tenían que colocar sus manos encima de la planchette y la función de las ruedas era permitir que el objeto se deslizara. Y esta tabla, esta planchette marcara en una hoja el supuesto mensaje recibido por los espíritus. Obviamente, pues tenía como tuvo más impacto, ¿no? Como que no era que estuviera oculto, tú podías ver incluso cómo se ajá. iba escribiendo el mensaje. No se conoce al creador de la planchette, pero poco a poco este objeto se hizo muy famoso en Europa y después en Estados Unidos. Algo que aumentó la demanda de las planchettes fue la guerra civil de Estados Unidos, ya que las personas buscaban contactar a sus familiares muertos en la guerra. Claro. Y pues sí, entiendo, ¿no? Entiendo que al morir tus seres queridos, pues si había una alternativa y te la estaban vendiendo como que existía una alternativa con la que tú podías contactar y volver a Volver a tener platicar con algún- tus seres queridos, pues era obvio que estas Claro. personas iban a buscar cómo conseguir Lucras este con objeto. el dolor, ¿no? Sí, me Sí, cuesta sí, trabajo creerlo, pero la verdad es que es así, y no solo con este objeto, sino con cientos y miles de objetos se lucra con el dolor de la gente. Debido al aumento de la demanda, obviamente surgieron varias empresas que se dedicaban a la creación de las planchettes, porque no era un objeto, digamos, que tuviera una patente, o sea, no era que alguien tuviera su patente, sino que cualquier persona podía crear ajá. y basándose en lo que habían visto. El mercado de estas planchettes creció en demasía, ya que a finales del siglo XIX en Estados Unidos el espiritismo fue considerado como la segunda religión más grande. O sea, Ok. imaginen el impacto que tuvo para considerarse la segunda religión más grande en el Debió país. ser grandísimo. Sí, seguramente, ¿no? Sí. Millones, yo creo que de fieles creyentes del Sí. espiritismo. Hoy fíjense que, antes de continuar, fíjense que hoy yo no me he topado yo con alguien que me diga que es espiritista, que crea en esto, ¿no? A lo mejor es porque se han ido modificando como estas creencias, ¿no? Hoy hay otros tipos de mediums, Ujú. pero basándose en lo que es el espiritismo, ¿no? Ujú. Como tal. Sí.
Obviamente, se buscaba crear un nuevo medio de comunicación con los espíritus y con esto acaparar todo el mercado, ¿no? O sea, porque como decían, híjole, estas planchettes se están vendiendo en todos Estados Unidos y en Europa, pues tenemos que hacer algo que le gane el mercado y que toda la gente nos compre a nosotros. Por esta razón, Sí, claro. se creó el psicógrafo, un círculo de madera giratorio con una punta de metal. El círculo estaba rodeado de las letras del alfabeto y números del 0 al 9. El funcionamiento de esta máquina o de este objeto era como las ruedas de los premios. Las personas colocaban sus manos como en este círculo y empezaba a girar. Donde se paraba la aguja era la letra que tenías que tomar en cuenta. Alguien obviamente tenía que ir escribiendo como este mensaje. Este objeto no tuvo el impacto esperado por dos grandes razones. La primera, porque era muy lento el contacto y muy difícil de manipular. Y la segunda razón, y la más importante, fue el costo. Era demasiado costoso hacerlo. Ok. Entonces, no les convenía venderlo porque nadie lo compraba. Nadie era capaz de comprar, muy poca gente compró este objeto. Incluso, de hecho, en internet me topé con algunas páginas en donde venden estos objetos como si fuera una reliquia. O sea, bueno, literalmente Sí, de es una hecho, reliquia. Es una reliquia. Las noticias sobre tableros parlantes eran muy virales en Estados Unidos, salían en los periódicos. Y en 1886, Charles Kennard, un ciudadano de Maryland, que leyó una de estas notas del periódico y se le hizo como una obsesión crear una nueva tabla con el fin de volverse rico. Él quería dinero, ya que se había dado cuenta de que las ventas de estos objetos eran muchas, entonces dijo, tengo que inventar algo para pues Aprovechar, yo ¿no? aprovecharme Exprimirle. y ser rico. Una tarde, mientras Kennard estaba en su cocina, vio una tabla para picar y le llegó la idea para crear la tabla como la conocemos hoy en día. Y se me hace irónico que hoy vendan tablas para picar de vegetales con la forma de la tabla de la Ouija, ¿no? O sea, como que es como que es una rueda, o sea, digamos que se inspiró en una tabla para picar y hoy venden tablas para picar con esta figura. O sea, no tiene nada que ver, pero se me hace irónico. En 1890, Charles Kennard se asoció con varios inversionistas, entre ellos Elijah Bond, para abrir una empresa y crear una nueva tabla parlante. Estos inversionistas realmente no eran fieles creyentes ni creían en el espiritismo, pero pues obviamente la gente de negocios no le importa creer o no. No importa el Lo que dinero. importa es el dinero. Claro. Entonces ellos vieron un modelo de negocio importante y dijeron, vamos a echarle lana. Cuando crearon la nueva tabla, estaban en busca del nuevo nombre para diferenciarse de todas las tablas y entonces la nombraron como Ouija. Y aquí viene una de las más grandes incógnitas sobre esta tabla. ¿Por qué se llama Ouija? Bueno, hay varias teorías y algunas, o la que yo había escuchado por mucho tiempo y era la que con la que, digamos, yo crecí o conocí todo lo de la Ouija, era que el nombre fue tomado de las palabras sí en francés y sí en alemán. O sea, oui en francés y ya en alemán. Oui, ya. Ouija. Eso es lo que yo conocía y sabía de la tabla o del por qué se le nombraba de esta manera. Ok. La segunda es que dicen que quien le dio el nombre fue Helen, la cuñada de Elijah Bond, quien, según se dice, usó la tabla y se contactó con un espíritu y le preguntó que cómo quería que se llamara la tabla, a lo que el espíritu le respondió Ouija. O sea, digamos que ella fue la primera que utilizó la tabla como una medium y preguntó, ¿cómo quieres que se llame la tabla? Y el mismo espíritu le dijo, quiero que se llame Ouija. Tiempo después, Helen declaró que pensando o haciendo como una introspección en retrospectiva, dijo que lo que el espíritu tal vez le quiso decir no era Ouija, sino Ouida, que era el sobrenombre de una novelista y feminista inglesa a quien la cuñada de Elijah admiraba y respetaba. Okay. Eso quiere decir que tal vez el espíritu era disléxico y se equivocó de letra, pero esto solo es algo que dice ella, ¿no? Pero lo que entonces dan a entender es que la misma tabla fue la que eligió su nombre, pero
también hay otros lugares en donde realmente dicen esto del sí en francés y el sí en alemán. Entonces, realmente no sabemos cuál es El origen. la verdadera razón y por qué le pusieron este nombre. Lo que sabemos es que hoy en día se sigue llamando Ouija. Al tener ya el nombre y un producto, Bond, que era el inversionista, fue en busca de la patente. Pues era obvio, ¿no? Claro. Dices, ellos que sí sabían dijeron, vamos a patentar esto porque aquí hay una mina de oro. Pero había un problema, ya que para poder obtener una patente se debe demostrar que el invento o el objeto funciona. Pero entonces, ¿cómo vas a demostrar Uy. que te contactas con espíritus? Así que Elijah llevó a Helen, quien sirvió como medium nuevamente. El oficial encargado en otorgar la patente les dijo que solo había una forma de demostrar que el invento funcionaba y les dijo que le preguntaran al espíritu sobre su segundo nombre, algo que ni Elijah ni Helen conocían, y extrañamente el segundo nombre del oficial fue dicho por el Helen mediante la tabla. Ok. Y así, el 10 de febrero de 1981 la patente de la Ouija fue otorgada. O sea, que el 10 de febrero de 1891 la patente fue otorgada. O sea, hace más de 130 años aproximadamente. El poder de esta patente ha ido pasando por varias personas a lo largo de la historia, y quien cuenta con la patente hoy en día es Hasbro, como lo dije, que es quien sigue vendiendo y fabricando esta tabla. Claro. La tabla Ouija fue usada por muchas familias en todo el mundo como un medio de entretenimiento, realmente como un juego de Como mesa. un juego de mesa. No tenía un enfoque maligno, no tenía un enfoque demoníaco, no Entonces, tenía ¿en nada qué malo. momento? Exactamente, pero entonces, justo porque existen tantos estigmas y miedo Ajá. ante esta tabla. Y aquí vamos a entrar de lleno en las creencias de la gente. Primera, Ok. aunque en el siglo XIX, en el auge de las sesiones espiritistas donde se usaba la planchette, la Iglesia Católica ya había dicho que este objeto era del diablo, ¿no? Obviamente, la Iglesia Claro. Católica, cuando se enfrenta a algo desconocido y algo que les está quitando un poco de poder, pues obviamente dicen que es del diablo, que es algo Es maligno. del mal. Sí, claro. Pero nunca se consideró a la planchette como algo malo ni algo demoníaco. No se sabe a ciencia cierta realmente de dónde viene el miedo y la creencia de que la tabla Ouija es cosa del demonio, pero todo nos lleva a pensar que se debe a la película del Exorcista de 1973. Ya que si han visto la Cierto. película, y antes de continuar quiero decir que es una chulada de película, Sí, sí, sí. yo la considero la película top 1 de películas de terror. Sí, también para mí. Yo la sigo viendo y no voy a decir que me da terror, pero me sigue haciendo sentir cositas raras, o sea, Ajá. cosas extrañas. La verdad es que considero que es mi película favorita de terror. Y Sí, si la han sí, sí, visto, sin duda. los sucesos paranormales comienzan cuando Regan usa la tabla Ouija y se pone en contacto con el Capitán Howdy. Ajá. Así es como empieza, digamos, la posesión y todo lo malo en su casa. Sí, de hecho. Entonces, obviamente, muchos atribuyen que las creencias de que la Ouija es maldita proviene de esta película y que este miedo ha crecido a lo largo de los años. Yo también puedo creer, porque esa película tuvo un impacto Grandísimo. en todo el mundo. Sí. Incluso alguna vez te lo comenté, ¿no? Que está, bueno, no doblada, sino subtitulada a más de 50 y tantos idiomas, creo. Entonces, Muchísimo. imagínense el impacto que tuvo esta película. Antes de entrar en las historias extrañas, bizarras, mortales relacionadas con esta tabla, quiero decirles que yo, en lo personal, nunca he jugado con la tabla Ouija. No. Así que todo lo que voy a contar está basado en lo que me han platicado sobre la tabla y también en lo que me he encontrado en internet. Sí. Así que lo quiero dejar bien claro, yo no tengo experiencias con esta tabla, para que no piensen que estoy diciendo, o si me equivoco en algunas cosas, no es simplemente porque me estoy basando en lo que a mí me han platicado y lo que yo he visto. Existen múltiples historias sobre supuestas posesiones por el uso de la Ouija, y entre las más famosas están algunas como la de El Cerrito, una ciudad en el estado de California en Estados Unidos, ya que se dice y cuenta una leyenda que en marzo de 1920 se llevaron a cabo sesiones con la tabla Ouija, lo cual generó la locura en algunos ciudadanos del lugar,
ya que muchos fueron encontrados en la calle caminando sin rumbo y completamente desnudos. Todos estos comentaban Ok. que estaban desnudos porque era más fácil contactar a los espíritus sin ropa. Más de 1000 personas fueron examinadas por psicólogos por este extraño comportamiento y todos decían haber tenido contacto con la Ouija. Los especialistas concluyeron que todo se trató de una histeria colectiva. Aquí hay algo que me saltó como a la cabeza porque que los encontraron desnudos, yo quiero pensar que tal vez era como una secta, que incluso me atrevo a pensar que hasta abusaba de estas personas sexualmente, Sí, sí, sí. que por eso les decía, es que es más fácil que contactemos con espíritus si te quitas la ropa. Sí, claro. Entonces, eso me hace pensar que es como una tipo secta que les metió algo en la cabeza Idea, a ajá. tantas personas, más de 1000 personas. O sea, está cañón. Que una histeria colectiva sea hacia tantas personas está muy complicado. Yo me inclino más como a este tipo de una secta que les lavó como el cerebro, diciéndoles que a lo mejor existen los espíritus, etcétera, pero que les quitaban, yo creo que incluso el dinero, todo, y incluso lo digo, creo que abusaban de ellos, por eso les decían que se quitaran la ropa, pero pues eso también solo es idea mía. Claro. Otra de las historias corresponde a un chico de 14 años que vivía en Missouri en 1949. Este chico intentó contactar con su tía muerta mediante la Ouija, y después de esto se dice que el niño fue declarado como poseído. También se dice que se necesitaron 2 exorcismos para liberar a este joven de los espíritus que se adueñaron de su cuerpo. Cabe mencionar que la película del exorcista está basada en esta experiencia. Es extraño Ok. porque, como lo hablamos en algún momento de los exorcismos, difícilmente, podemos llegar a una conclusión de que estás poseído, ¿no? Creo que hay muchos otros factores que tienen que tomarse en cuenta. Sí. Pero, Para poder declarar para algo poder así, ¿no? declarar, pero también entendemos que fue en 1949, o sea, hace más de 70 años. Entonces, seguramente, pues este tipo como de estudios o especialidades para demostrar que no estaba poseído, pues no existían tal vez en ese momento. Sí. Y que a lo mejor la religión igual estaba con mucha más fuerza, que incluso a lo mejor valía más el que un padre te dijera está poseído a que un doctor te dijera Claro. tiene un trastorno, ¿no? Pero bueno, hay otra historia que me parece bizarra, porque se dice que en 1978 las autoridades de Bolonia, o Bologna, en Italia, optaron por preguntar a los espíritus sobre el paradero de Aldo Moro, un político que fue secuestrado, y al no tener otra salida usaron el recurso más extraño para encontrarlo, o sea, la tabla Ouija. Ok. La tabla Ouija les respondió que el paradero de esta persona era Gradoli. Y aunque no lograron encontrar con vida a este hombre, durante la investigación se supo que Aldo había estado retenido en una casa llamada Via Gradoli, en un suburbio en Roma. O sea, digamos Ok. que la tabla como que de cierta manera les dijo está ¿Por dónde? en este lugar, Ajá. pero pues para saber exactamente dónde, pues era Sí, está prácticamente cañón. imposible, ¿no? Aparte, basarte en una tabla para resolver un Sí, crimen, sí, creo que no. me parece Bizarro, extraño. como dijiste. Pero si la historia de la policía contactando a los espíritus para resolver un caso no es suficiente, está el caso de Stephen Young, un hombre que en 1992 asesinó a quemarropa a Harry y Nicola Fuller. Young fue llevado a juicio y en 1993 se demostró que Stephen había matado a estas personas. Pero el jurado no se basó en lo expuesto durante el juicio, sino que usaron una ouija para determinar si Young era culpable o no. Afortunadamente la tabla ouija les dijo que sí, pero tiempo después todo salió a la luz y fue noticia de primera plana. Obviamente el juicio fue invalidado y se llevó a cabo otro donde también se encontró culpable a Young. Donde también usaron la Ouija otra vez. No, pero, o sea, No, puta, o sea, ajá. imagínate lo bizarro que es esto, o sea, tomar decisiones importantes en la vida de una persona o de varias personas basándote en la tabla En una Ouija. tabla. Híjole, no me cabe en la cabeza, o sea, yo no lo No, haría, de mi hecho. lógica me diría, no. Aparte no, estamos ¿cómo? hablando O sea, de los 1993, o sea, no es como que esto haya sido hace 100 años, o sea, fue hace 30 años sí, relativamente, hace relativamente poco. Entonces, es, híjole, peligroso incluso Bastante que- peligroso. que la gente
crea tanto en esto. O sea, y que quede claro, yo no estoy en contra de que creas. Tú puedes creer lo que quieras, ¿sí? Pero que influya de esa manera Pero en que una decisión. exactamente, eso es lo peligroso. Es que es como dices, o sea, hay ciertas decisiones que no puedes dejar al azar de esa manera o tienes que pensar en las consecuencias, ¿no? De que te puede traer tomar una mala decisión en dejar algo tan importante en las manos de lo que te diga una tabla y sobre todo en el aspecto también que ahorita vamos a hablar de decir qué tan cierto es o el uso, ¿no? de la tabla o Exacto. qué tan certero puede ser lo que te diga ahí mismo, ¿no? Está difícil, pero ahorita más adelante vamos a hablar un poco con fundamentos científicos de lo que se cree o por qué se mueve esta tabla, o por qué se cree que se mueve esta tabla. Obviamente estas historias que comenté son historias que rondan en internet, pero también yo he platicado con gente muy cercana, gente a quien le tengo mucha confianza y le creo mucho lo que me dice. Y me han contado historias y voy a platicar, voy a omitir nombres obviamente, solo voy a decir dos casos pequeñitos que me parecieron muy interesantes para posteriormente, digamos en la conclusión, vamos a hablar un poco también de esto. La primera es una historia de una persona que me contó que durante la sesión con la tabla Ouija, alguien preguntó que si el espíritu que estaba en ese momento conocía a alguno de los que estaban en el grupo. La tabla comenzó a moverse y se paró en varias letras y lo que contestó fue Gigio con G, G-I-G-I-O. Ok. La persona que se dio cuenta de que se refería a él no estaba tocando la plancheta en ese momento. Ok. Él estaba en el grupo, pero él no estaba moviendo la plancheta o el puntero. Se dio cuenta de que era él porque su abuela, quien había fallecido años antes, muchos años antes, Ok. cuando él era pequeñito, lo apodaba y le decía Gigio porque decía que era su ratoncito. Entonces, Ok. él sintió mucho miedo, esta persona sintió mucho miedo y dijo, es que soy yo, o sea, está hablando de mí. Y Santa. entonces él dijo, ¿saben qué? Yo ya no quiero nada, Sí, me ya voy. sabes que va y él se fue. Afortunadamente, después de esto no le sucedió nada paranormal, pero sí fue muy impactante para esta persona el que se haya referido a él y que él nunca les haya dicho porque cuando él jugó ya era adulto. Okay. Y nunca les contó a las personas con quien estaba que en su niñez este apodo, ¿no? les dijo este apodo. Eso es lo que él dice. Puede ser que a lo mejor sí le platicó a alguien, ¿no? Uh-huh. A lo mejor en algún momento, pero incluso así resulta extraño que la tabla haya contestado con el apodo de él. Sí, claro. Y eso es lo que me contó. Y el segundo relato es de A ver. una chica que me dijo que después de jugar la Ouija le empezaron a suceder muchas cosas paranormales, como alguien que se le aparecía en su cuarto por las noches. Okay. Aunque ella no puede atribuir completamente todo esto a la Ouija, porque dice que desde niña tenía cierta sensibilidad con lo paranormal. Pero ella me afirma que aumentó. Después de jugar con la Ouija, aumentó esta actividad paranormal. Es extraño, pero puedo creer que tal vez solo sea la sugestión también, ¿no? El hecho de que sientas miedo, y pues eso obviamente hace que aumente como estas visiones o esta actividad paranormal. Pero yo no puedo descartar que tal vez sí contactó o sí llamó a algo que se quedó con ella y la sigue y la ha seguido desde que jugó. O algo abrió en ella, ¿no? Tal vez también. Puede ser. Y así como existen estas historias, también existen historias que son o resultaron mortales. Y voy a mencionar 3 pequeñitas también para que nos demos cuenta el impacto que puede tener una tabla. Vamos a dejar de lado la tabla Ouija. Un objeto. O sea, el impacto que puede tener. Porque, digo, son muchos factores los que influyen, porque ahorita se van a dar cuenta, pero el objeto como tal es como que el detonante para que estas personas cometan ciertos crímenes. Sí. La primera historia corresponde a Carol L. Baker,
una mujer de 53 años que vivía en Oklahoma en el año del 2001. Ok. Esta mujer asesinó a su yerno Brian Roach mientras éste estaba dormido. Según la familia de Carol, declaró que ella no tenía antecedentes y que nunca había presentado comportamientos extraños ni mucho menos violentos. Ok, o sea, Pero, era una persona normal. Digamos por que era una decirlo. persona sana. Ajá. ¿Pero qué tiene que ver la Ouija con este caso? Pues bueno, resulta que durante las investigaciones, Tammy, la hija de Carol, declaró lo siguiente. Dijo que ella, su madre y sus dos hijos de 15 y 10 años respectivamente estaban teniendo una sesión espiritista mediante una tabla Ouija. Según Tammy, esto no era la primera vez que jugaban, ya que era algo muy recurrente, era algo como que hacían en varias ocasiones. Ujú. Cuando Carol servía como medium, pudo contactar con su madre, o sea, la abuela de Tammy. La abuela muerta le dijo a Carol que Brian era una mala persona y que por esta razón él debía morir. Entonces, sin salir del trance, según esta Tammy, Ujú. Carol tomó un cuchillo y asesinó a su yerno. Ok. Después de toda la investigación, se acusó también a Tammy como cómplice, ya que se demostró que Brian no murió al instante e intentó buscar ayuda, pero Tammy y Carol no le permitieron salir de la casa y lo dejaron morir desangrado. Ok. Entonces, para mí, esto nada más es como un pretexto. La tabla me dijo Sí. y por eso lo hice, pero realmente yo creo que el problema no es la tabla. De hecho, digo, que acabemos ahorita como que esos casos para hacer una mención. Incluso yo creo que voy a cerrar con ese comentario, que ya te lo hice creo Ujú. que fuera de grabación. Pero sí se me hace importante ahorita justo como mencionar, ¿no? Lo que dices, como un pretexto, ¿no? Exactamente, Nada más. bueno, yo O lo sea, tomo así. Digo, también como dices, no es solo un detonante. Ujú. No quiere decir que sea cierto o que sea falso o que sea verdadero, ¿no? Y ojo, no estoy juzgando a Carol, o sea, no estoy juzgando a la persona, Sí. porque seguramente tenía trastornos, tenía problemas mentales que la llevaron seguramente a cometer este crimen. Y solo fue como un detonante, exactamente como un pretexto de decir, la tabla me dijo, por eso lo hice. Otra historia mortal corresponde al matrimonio Hort. Y todo ocurrió en Kansas City en el año de 1935, cuando Nellie dudaba de la fidelidad de su esposo Herbert, de 77 años. Nellie sacó la tabla y le preguntó a los espíritus sobre la supuesta infidelidad de su marido. La tabla le respondió diciendo que Herbert tenía una aventura con su vecina, por lo cual Nellie torturó a su esposo quemándolo y apuñalándolo para que aceptara su aventura. Herbert aceptó lo que su esposa decía solo para que lo soltara y lo dejara libre, Ujú. y cuando lo dejó, Herbert asesinó a su esposa con unos disparos en el pecho. Uf, ok. Esto también, o sea, creo yo también que es un pretexto, o sea, yo creo que la mujer dudaba de lo que estaba haciendo su esposo y nada más necesitaba como algo que Validarse. validar con algo, pero pues ¿cómo te puedes basar y validar en lo que te dice una tabla, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo pienso, pero cada quien. Aunque los casos mortales no se limitan a humanos, ya que en el 2014 Paul Carroll, un ciudadano inglés, desmembró, descuartizó y lanzó por la cañería a su pequeña perra. Todo esto después de que la Ouija le dijera que su mascota estaba poseída por un demonio. ¿Es en serio? En serio, yo también me quedé con la misma cara cuando leí esta nota. O sea, es Wow. en imagen. Híjole. Me cuesta trabajo pensar que le hagas algo a tu mascota, ya, un animal, o sea, y siendo tu mascota un animal a quien supuestamente tú amas y quieres y cuidas, ¿no? Pero después se demostró que él sí tenía trastornos mentales muy graves. Incluso su esposa también fue tratada porque ella también jugó a la Ouija y quemó su casa porque los espíritus decían igual que su casa estaba poseída, etc. Entonces, era una familia que tenía ciertos problemas. Realmente los problemas no venían de la tabla, sino de la mente de estas personas. ¿No? Y ojo, como lo digo, no juzgo, simplemente estoy diciendo que el impacto, o sea, lo que puede significar para una persona con estos trastornos, que una tabla le diga algo, ¿no? Es como decías, ¿no? ¿Qué tanto poder tiene un objeto como para que hagas o tomes decisiones
tan radicales. Está ¿no? muy cañón, o sea, está muy O sea, porque fuerte esto. si estábamos diciendo de que era radical el decir o tomar decisiones de un país o demás, esto también está todavía más cañón, ¿no? El hecho de decir mato a alguien porque la tabla me dijo, ¿no? Sí, está muy fuerte, o sea, cuando leí, y de hecho yo nada más nombré 3, ¿no? Pero hay muchos, o sea, hay Sí, sí, muchos sí. casos relacionados con la Ouija, casos mortales. Pero bueno, ya, vamos a dejar atrás un poquito los casos mortales. Y antes de continuar con las pruebas científicas, quiero comentar algo que me resultó interesante buscando historias, lo que la gente me contaba y todo, porque mucha gente cuenta que cuando tiene o hace estas sesiones con la Ouija, tiene contactos no solo con espíritus, sino con demonios, ¿no? Ajá. Y un demonio que nombran mucho es Zoso, Z-O-S-O. Ok. Esto lo cuenta mucha gente en internet, incluso si ustedes lo buscan. E incluso hay una película que está basada en este supuesto demonio. Yo busqué como tal si existe un demonio no llamado Zoso, pero en la demonología no existe. No hay ningún demonio que se nombre así. Okay. Incluso busqué si había alguno que se llamara parecido, ¿no? Ajá. Como por ejemplo Pazuzu, por ejemplo, ¿no? El del Exorcista. Nada más que este ZU, o sea, Ajá. no es Zoso. Pero no existe algo como tal. Entonces puede ser que si sea un demonio que se contacta, o que este ente tiene como la facilidad para contactarse Ajá. y platicar, o puede que el nombre solo esté guardado en el inconsciente de las personas. Tal vez lo escucharon en algún momento, en alguna historia, y al usar la tabla, ¡pum!, sale como a la luz, ¿no? Sale a la Ajá. superficie. Eso es algo como que mi lógica me dice, ¿no? Te dice, ajá. Pero me resulta muy extraño que mucha gente diga... Cuando el río suena es porque Exacto, agua lleva, ¿no? y mucha gente lo dice, o sea, realmente son varios los testimonios de un supuesto demonio Zoso. Pero bueno, ahora ya platicamos sobre el origen, el nombre, los casos extraños, bizarros, pero vámonos con la segunda gran incógnita de la Ouija. Y esta es, ¿cómo funciona la Ouija? Ok, sí. ¿Por qué se mueve la planchette? ¿Por qué? ¿Por la energía? ¿Qué razón? Esa es una de las hipótesis Sí. que la mayoría de la gente tiene. Incluso yo antes a lo mejor también pensaba eso, ¿no? Seguramente es la energía de las personas que se manifiesta de alguna manera y es por eso que se mueve. Yo, como lo dije, nunca he jugado a la Ouija y no puedo confirmar que realmente se mueve. Sí. Pero, según y basándome en todo lo que me han contado y gente que le tengo mucha confianza, me afirman y me dicen que de verdad el puntero se mueve solo. Ok. La respuesta del por qué se mueve puede ser muy sencilla y obvia. Esta es que a alguien de los que están jugando la mueve intencionalmente. Ya que en la mayoría de las historias el puntero solo se mueve si alguien lo está tocando. Esto es algo Lo cual interesante. resulta curioso. Y es curioso porque de la gente que a mí me ha contado, nadie me ha dicho que el puntero se mueva solo. Todos me dicen que se mueve cuando lo están tocando. Sí. Entonces, aquí ya empieza algo. Solo se mueve cuando alguien lo toca por alguna razón en específico, de la cual vamos a tocar más a fondo. En el 2018, o sea, hace poquito, hace 5 años, nada. Un grupo de investigadores de la Universidad Aarhus, en Dinamarca, dirigidos por Mark Andersen, se propuso a desmitificar la experiencia de la Ouija, ¿no? Ajá. Dijeron, vamos a ver qué es lo que pasa con esta Ouija. Para la investigación examinaron el comportamiento de 40 usuarios de la tabla, mediante el uso de dispositivos de seguimiento ocular y análisis de datos. Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista Phenomenology and the Cognitive Science. Los participantes estaban equipados con dispositivos de seguimiento ocular para que los investigadores pudieran estudiar sus movimientos oculares principalmente de forma inconsciente. O sea, los movimientos que tú no te das cuenta que haces. Nanosegundos, ¿no? Ajá. Microsegundos, microinstantes. Sí, sí. Andersen examinó los movimientos oculares de los participantes en 2 condiciones diferentes. La primera condición fue
condición de acción voluntaria, en donde se colocaba a los participantes en parejas y se les pedía que movieran la tabla deliberadamente para formar alguna palabra en específico o para señalar el sí y el no. O sea, haz de cuenta que los ponían Ajá. de frente en parejas tocando el planchet y les decían, ahora Tú muévanse, genera, ¿no? muévense hacia la palabra Baltimore. Ajá. Y se movían, tal. Era deliberado, o sea, ellos lo hacían conscientemente. Sí, ¿no? para medir, ¿no? También los movimientos oculares. Midieron los y- movimientos sí. de forma consciente. La segunda fue condicionamiento de Ouija, así le llamaron, en donde se les pidió a los participantes que jugaran a la Ouija como lo hacían habitualmente, como lo hacen en tu casa o como lo haces en todos lados. Después de analizar los movimientos de los participantes, llegaron a la siguiente conclusión. Los participantes realizaron más movimientos predictivos del ojo en la condición de acción voluntaria. Obviamente, o sea, cuando les decían, vete a estas letras, es obvio que los movimientos predictivos, obviamente, van dirigidos a eso. Iban dirigidos porque ellos sabían de forma consciente hacia dónde iba a ir. Sí. Cuando se analizó la situación a nivel de pares, vimos que las parejas condicionadas por la Ouija, o sea, habitualmente, Ajá. en promedio predicen las letras de las respuestas, al igual que las personas cuando deletrean respuestas voluntarias. O sea, prácticamente hacen los mismos movimientos de forma voluntaria y de forma involuntaria. Esto resulta extraño porque eso quiere decir que no hay algo que realmente los mueva, sino que ellos mismos son los que están moviendo. En otras palabras, un par que mueve la tabla Ouija de manera no deliberada predice de forma colectiva las letras de la respuesta, así como una persona que está moviendo la tabla a propósito. Aunque también esto resulta curioso. ¿Por qué? O sea, ¿Cómo? Porque dice en parejas. Ajá. Si fuera solo, uno solo tiene sentido. A mí me haría muchísimo sentido. Porque dices, yo sé a dónde me voy a ir. Pero ¿por qué en parejas, varias de estas parejas, incluso los dos, veían hacia dónde se iba a ir? Esto me hace pensar que sí, efectivamente ellos lo mueven, pero ¿por qué saben hacia dónde ir? Van a mover el puntero? Sí, bueno, los dos al mismo tiempo, exactamente, ¿no? Pero esto no acaba ahí, ¿no? Finalmente, los participantes que pensaban que la Ouija podía facilitar la comunicación con los espíritus tenían más probabilidades de informar que la tabla se había movido por sí sola. O sea, esto quiere decir que tu fe en este objeto influye mucho en que se mueva o no. Otra opción científica que se le da al movimiento de esta tabla, o que puede explicar el supuesto movimiento, se debe al efecto ideomotor, un fenómeno psicológico por el cual algunas personas mueven partes de su cuerpo de manera voluntaria, haciendo que estos movimientos tengan una conexión lógica con creencias o ideas que se expresan de manera inconsciente. Se realizaron pruebas en donde se colocaba a una persona y se le dijo que iban a jugar en pareja. Haz de cuenta, los pusieron de frente y les dijeron, van a jugar en pareja. Se le vendaron los ojos a una persona y en cuanto se le colocó la venda, la otra persona salió de la habitación. Lo dejaron completamente solo. Se le empezaron a hacer preguntas aleatorias de conocimiento general con la opción de solo sí y no. Y la persona con la venda respondió mediante la tabla y acertó en aproximadamente 50% de las preguntas. Algo común en respuestas aleatorias y con solo dos respuestas. Sí, o sea, realmente no hubo... Si por ejemplo hubieran sido el 90% de respuestas correctas, entonces ahí sí dirías, puta, sí hay algo muy extraño. Sí. Además de que en algunas ocasiones cuando se le preguntaba a esta persona el puntero, se colocaba o lo colocaba en algunos lugares o en algún sitio donde ni siquiera había una letra. Nada. Sí, o sea, como que no le atinaba al sí ni al no. El sujeto de prueba aseguraba que la otra persona estaba moviendo el puntero, pero él era el único que estaba tocando la tabla. O sea, él con la venda decía y aseguraba, es que la otra persona la está moviendo, pero nadie... no había nadie más. A excepción de él, estaba tocando el puntero. Entonces esto quiere decir que realmente quien lo movía era él. Pero él creía que otra persona lo estaba moviendo.
Mi conclusión es que yo creo que la tabla Ouija no se mueve por sí sola. Yo creo que nosotros o quien tiene contacto con la tabla la mueve de forma inconsciente. Ahora, esto es mi parte lógica y mi parte escéptica y la parte en la que me baso con todo lo que leí, por ejemplo, el estudio del movimiento ocular, Sí. que me hace mucho sentido. ¿Por qué ellos sabían hacia dónde? O sea, ¿por qué incluso antes de mover el puntero sabían hacia dónde iba a llegar el Ajá. puntero? Algo que nadie se da cuenta. O sea, si por ejemplo tú y yo estuviéramos jugando, yo no me daría cuenta de que tú te mueves o mueves los ojos o ves la letra antes Ajá. antes de colocarlo, porque es imperceptible. Pero lo hacen, ¿no? Se demostró en estas pruebas. Sí. Lo que dije hace rato me resulta extraño porque dos personas Predicen lo mismo, predicen ¿no? lo mismo. ¿Hacia dónde se va a mover el puntero? Entonces, como lo dije, yo no creo que la tabla se mueva sola, yo creo que la mueven. ¿Pero por qué? ¿Qué les dice hacia dónde mover Ahora, este puntero? aquí mi pregunta sería, ¿tú crees que sea una manera de contactar con algún espíritu, con algo del más allá? Yo no creo, pero ahí les va algo que choca en mi mente, ¿no? Yo no creo que la tabla sea suficiente para contactar con seres espirituales, otra dimensión, etcétera, como lo queramos llamar. Pero si hoy me preguntan y me dicen, ¿quieres jugar a la Ouija? Yo diría que no. Le tengo mucho respeto. Y no solo, yo lo he externado en algunos otros programas. Me encanta lo paranormal, pero algunas cosas les tengo mucho respeto por el hecho de que yo no quiero poner en peligro Sí, claro. a seres queridos, ¿no? Y pienso más, por ejemplo, en seres pequeños, ¿no? Familia que son mucho más pequeños que nosotros, que a lo mejor ellos, sin deberla ni temerla, pudieran sufrir alguna situación, que eso es lo Sí. que yo no quiero, por eso no la jugaría. Pero realmente no creo que se pueda contactar a espíritus. Ahora, yo dije, creo que la mueven, o sea, creo que alguien la mueve, ¿no? Pero, por ejemplo, en la historia que yo les conté, por eso fue una historia que me resultó interesante, el del apodo del amigo que dijo la tabla. Él no estaba jugando. Se supone que los otros amigos no conocían este apodo. ¿Por qué? Vamos a suponer que ellos lo mueven, ¿no? Inconscientemente ellos mueven el puntero. Y sabían hacia dónde los Ajá, dos. sabían al hacia mismo dónde, tiempo. los que estuvieran jugando ajá. sabían. Pero ¿cómo supieron que así le decían a esta persona sin que él les hubiera contado sobre ese apodo? O sea, ¿por qué es tan específico? Eso es lo que me da, como que me hace pensar en, digo, ¿por qué? En posibilidades O sea, ¿por distintas, qué? ¿no? Ajá. Si, por ejemplo, la persona que lo está tocando es quien va hacia el nombre, pues dices, bueno, es tu subconsciente, donde está guardado ese apodo que te lo decía tu abuelita, etcétera, y pues tú lo moviste hacia allá, porque estás creyendo seguramente que tu abuela es la que está aquí acompañándote. Sí, claro. Pero si tú no eres el que la está tocando, es alguien más, y te da Y esa no respuesta, sabían. y no sabían, puta, ahí es donde me Sí, hace sí, sentir un poquito te- extraño y me dice, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la razón por la que sucede esto? Ahora, puede ser. Aquí en La Incógnita de lo Incierto hemos hablado sobre muchas opciones de dimensiones, etcétera. Y hablamos sobre Pachita en algún momento, Ajá. ¿no? De Jacobo Greenberg, quien decía que todo es una latice, así le nombraba a él, que era una Matrix como tal, en donde todos los datos y todo está aquí, pero nosotros no somos capaces de transformarlo en algo tangente, y que posiblemente solo hay ciertas personas con cierta capacidad, conocimiento, un don, que es capaz de transformar, como lo hacía Pachita, y se dice que transformaba de la nada, creaba órganos. Del cuerpo, ¿no? Un hígado, un riñón, Huesos. etcétera. Entonces, hay una teoría, una hipótesis dicha por Carl Jung que habla sobre el inconsciente colectivo, ¿no? Que se dice que los conocimientos que tenemos nosotros se pasan como de generación en generación, no necesariamente genética, sino que toda la información está.
y que hay una posibilidad de que todos estemos conectados y que por eso sepamos ciertas cosas sin haberlas estudiado, sin haber tenido contacto con este tipo de cosas. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos porque es una hipótesis mucho más profunda y extensa. Ajá. Pero entonces, si existe un inconsciente colectivo, puede ser, o sea, esto solo es una posibilidad, puede ser que lo que esta persona que no estaba jugando, esa información estaba ahí por alguna razón. Y estas personas que estaban jugando por alguna situación, alguna razón paranormal y lógica, no sé cómo explicarlo, pudieron percibir esta información y transformarla en algo tangible y transmitirla. Que ahora es lo que te preguntaba, ¿no? El día de ayer. Y hago la pregunta, ¿no? A los incógnitos. ¿Creen que en algún momento exista algún tipo de sistema, de, ¿cómo decirlo? Aparato que sea capaz de leer los pensamientos de una persona? Porque es justo lo que dices, ¿no? Si se llegase a comprobar que a lo mejor los pensamientos se pueden mandar a algún aparato o demás, de alguna manera se están enviando, ¿no? Sí, de alguna claro. manera se está transmitiendo. Sí. Si es que está en el aire y como dices, está a lo mejor ahí, pues varias personas lo pueden percibir, tal vez inconsciente, sí, o de alguna otra manera. Sí, y yo me lo imagino algo así. Por ejemplo, hoy existe por ejemplo, no sé, Siri, por ejemplo, ¿no? A quien tú le dices algo y pues la tecnología, lo que tú dijiste, tus palabras, pues obviamente las transforma en un texto a lo mejor para buscar y en código binario y buscar lo que tú necesitabas, ¿no? Se me imagina algo así como que en algún momento exista la posibilidad de que tú pienses algo y con el simple hecho de pensarlo se transforme en algo tangible, en algún receptor, ya sea una computadora, un celular, etcétera, ¿no? Si llegáramos a esa posibilidad, sería un avance muchísimo, enorme, muy grande, enorme, ¿no? Yo no descarto la posibilidad porque voy a contar una anécdota. Cuando yo iba en la prepa, teníamos que tomar como una materia optativa, digamos, entre comillas. Había varias, ¿no? Fotografía, rondalla, pintura, etcétera. Eran más como talleres de artes. Uh-huh. Obviamente, pues, si querías fotografía tenías que tener una cámara. No tenía la posibilidad para comprarme una cámara. Entonces, para mí lo más fácil fue meterme a teatro. Porque dije, pues ahí no necesitas tanto dinero. Me gusta un poco ser como histriónico. Decía, bueno, vamos a hacer. Y en el poco tiempo que duré como en ese taller, hubo una actividad que a mí me dejó así como, pues como de cierta manera impactado, porque nos ponían en parejas y de frente, ¿no? Nosotros nos teníamos que estar viendo cara a cara, no podíamos quitar la vista de la persona. Y entonces la maestra nos decía, chicos, no sé, el de la izquierda piense un color. Y el de la derecha tiene que adivinar ese color. Solo con ver a la persona. No pueden hablar, no se pueden mover, no pueden hacer nada. Solamente piensen en ese color y la otra persona tiene que saber qué color es. Del 100%, no es mentira, en serio, se los digo, por eso digo que me impactó. Del 100%, más del 60-70% adivinaban el color. Yo llegué a adivinar colores de la persona de enfrente. Okay. ¿Por qué? No tengo la más remota idea. Tengo algunas hipótesis. Y esto es lo que quiero, o sea, a lo que voy es algo que puede entrar como un poco en esto de la Ouija. Creo, mi hipótesis es que hay ciertos movimientos que son imperceptibles, pero que te dan la respuesta. Quiero pensar que tal vez la persona que estaba enfrente de mí, cuando yo adiviné ese color, tal vez por alguna razón volteó a ver con los ojos el color que estaba imaginando, porque puede ser que para que tú imagines un color primero tienes que verlo, ¿no? Ajá. Como que ves algo a tu alrededor, lo ves y dices, este color rojo, ¿no? Entonces tal vez ese pequeño movimiento que es imperceptible, inconscientemente yo
fui capaz de percibir ese movimiento. Sí, claro. Y por eso yo adiviné ese color. Porque no es como que a mí me llegara así como la idea así como de... De la nada, ¿no? Te la mando. No, o sea, sí era el primer color que se me venía a la mente, pum. Pero se me hace raro el cómo podíamos adivinar y me podían adivinar colores así de la nada. Si hubieran sido respuestas de sí y no, es lo mismo. O sea, Sí, es un volado. Pero cuando son varios colores y que adivines estos colores, a mí me dejó bastante impactado este ejercicio. Entonces puede ser que sea esto, como lo dije, pequeños micromovimientos que no somos capaces de percibir, pero también existe la posibilidad de que sí haya una transmisión de datos. De este inconsciente colectivo, ¿no? Que decías. Sin percibirlo. Es que está cañón. O sea, la verdad es que sí se me hace muy, muy cañón pensar todo esto, porque incluso la pregunta que te hacía, ¿no? Si tú crees que esto pudiera ser como una línea de comunicación, ¿no? Porque yo personalmente yo sí lo creo. Yo Skoll, sí creo que puede ser una conexión a algo más grande o a algún tipo de espíritu. Pero ayer lo hablábamos y lo decíamos, ¿no? El hecho de no creo que sea la tabla como por sí sola, difícilmente ¿no? creo que sea la tabla. La fe. Imaginen todos los que nos están escuchando, ¿no? Esta tabla se hace en masa, se fabrica, ¿no? ¿Qué poder podría tener una tabla que se fabrica en masa como tal? O sea, sí, no. No, o sea, no debería tener ningún poder. Yo creo que el poder se lo otorga uno mismo con la creencia y la fe que le tengas a esta tabla. Por ejemplo, yo también creo que no juego porque, aunque digo que no lo creo, seguramente mis creencias paranormales y el querer pensar que hay algo más, tal vez me va a hacer que sucedan tipo de cosas, ¿no? Ahora, yo me acuerdo que yo de niño, o sea, la tabla Ouija la vendían en la farmacia. Sí, vendían varios juguetes y ahí estaba la tabla Ouija. O sea, se vendía como un juguete. Entonces, yo no creo que la tabla per se tenga el poder de contactar a algún espíritu. Yo creo que sí es de ti. Porque si solo fuera la tabla, entonces la planchette de siglos pasados, la canastita que utilizaron, claro, todo esto no hubiera funcionado. Sí. O sea, todos estos funcionaban seguramente por el poder que tú le otorgas. Exacto. Por eso existen otros como el Charlie Charlie, algunos otros juegos que se supone que van muy de la mano como con la Ouija, ¿no? Pero incluso ese de Charlie Charlie, ese sí lo llegué a jugar. O sea, ese sí lo llegué a hacer. O, ¿saben qué otro, yo también, qué otro juego? Nunca me pasó nada. No, sí se movía, pero yo quiero pensar que el lapicito se desacomodaba. O sea, es obviamente tú pones un lápiz encima de otro lápiz. O sea, es que yo lo jugué varias veces. Lo intenté jugar varias veces. Por eso, pero jamás a lo que voy es que a lo mejor se movía poco, pero seguramente era el equilibrio del lápiz, o sea, del cómo lo colocabas. O sea, yo creo que eso puede tener una explicación. Pues es extraño porque te digo, o sea, yo lo jugué varias veces y jamás se me movió ni centímetros, sí, o sea, nada. Pero no lo atribuí como a nada paranormal. Yo creo que sí, como te digo, o sea, el tamaño del lápiz, el peso del lápiz, el cómo está liso el lápiz que está abajo, etcétera, ¿no? Son muchos factores que creo que determinan si se mueve o no. Hay otro juego que ese para que vean si lo hice en casa de unos amigos. Y no es que me diera miedo, pero también me dejó como sacado de onda. Se llama El Libro Rojo. No sé si lo conozcan. Yo creo que mucha gente de la que nos está escuchando o viendo, sí lo conocen. El Libro Rojo es un jueguito en el que tú agarras un libro, ¿no? X. Y preguntas. Haces una pregunta, no sé. ¿En qué año me voy a morir? Y abres el libro en la primera hoja que tú agarres, pum, y pones tu dedo. Lees lo que dice ese fragmento del texto. Y se supone que esa es la respuesta que te da. Ajá. Ok, ese no lo sabía. Ese me sacó de onda a mí una vez, porque estábamos en la casa de una amiga, era la casa de una amiga y estaba con unos amigos.
Y estábamos en la pedita, estábamos así, y alguien sacó como el tema, ¿no? Y agarraron un libro. De hecho, era un libro pequeñito. No me acuerdo ni qué libro era. Y preguntaron, no me acuerdo quién, alguien preguntó, ¿nos puede responder? Era una pregunta específica, incluso no recuerdo la pregunta, lo que recuerdo es la respuesta. Abren el libro y ponen el dedo, y el fragmento del texto decía algo así como que se salga la persona, no sé si era la derecha o algo así como que se salga la persona de junto. Y y pues lo tomamos como la respuesta, ¿no? O sea, sí te voy a responder, pero que no esté esta que persona. no esté esta persona, ¿no? Y eso fue algo como que no puedo explicar. También puedo entender Podría que es ser una simplemente casualidad. coincidencia, Claro. o sea, es simple coincidencia, o sea, es una posibilidad, pero sí no deja de ser extraño, ¿no? Sí, claro. Aunque, o sea, no fue que nos sucediera algo paranormal, o sea, no se movieron cosas, no pasó nada así, no, simplemente fue como esta experiencia. Esta coincidencia, ¿no? Pero la tabla Ouija como tal, yo la verdad es que no la he jugado. Sí me gustaría experimentar, o sea, porque como que leyendo muchas cosas rompí como este estigma social del creer que la tabla como tal es mala, ¿no? De hecho, bueno, yo escuché y he escuchado en otros podcasts y en otros lugares de gente que según conoce más de este tema y dice, ¿no? Que también depende, o decían que depende mucho también del estado en el que estés, si estás, digamos, en un estado de energético alto, energético bajo, ¿no? Entonces, sí. Siento, y es lo que decía, no tiene por qué ser peligroso, pero tienes como que saber jugarlo, ¿no? Esto considerando y pensando que sirve. Ajá, pensando, porque también hay otras experiencias de gente que me dice que no se mueve, Ajá. que no ha pasado nada, ¿no? Pero a lo mejor es gente que no cree tanto en la tabla, ¿no? Y que al no creer no le da ese poder a la tabla como tal. Exacto. Exactamente, ¿no? Hay muchas historias de gente que dice que les empezaron a pasar cosas paranormales, otras que pues simplemente jugaron a la Ouija y la han jugado muchas veces y nunca les ha pasado, o sea, sí se mueve, pero nunca les ha pasado nada malo. Gente que te digo, dicen que no se mueve absolutamente nada, pero yo creo que, o bueno, basándome en la gente que me dice esto, es gente que definitivamente no cree en lo paranormal, que no creen que sucedan este tipo de cosas. Que no puede pasar, o sea, para esas personas no es posible que pasen estas cosas. Y entonces, tal vez, esto también nos refuerza la posibilidad de que sea inconsciente el movimiento. Sí. De que tú le otorgues, como dijimos, este poder para mover ese objeto, ¿no? Sí, de hecho. Y quiero, antes de cerrar, decir algo que también me resulta interesante porque también en algún programa yo toqué el tema de los seres tulpa, que se cree que son, o bueno, las creencias de los budistas dicen que el ser tulpa se puede crear a través de una fuerte creencia o mucha preparación, ¿no? Según lo que ellos dicen es que tú puedes crear de la nada algún objeto, algo, como te lo decía el otro día, no solo antropomorfo, no solo parecido a un humano, sino puedes crear cualquier objeto. Y que este objeto va tomando fuerza conforme pasa el tiempo, si recibe atención y se trabaja, obviamente, en este ser. Ellos no le dan la connotación de malo, de diabólico, sino simplemente es algo que tú puedes crear desde tu ser. Okay. Pero estos seres tulpa, en otras situaciones, se han catalogado como demoníacos y diabólicos. Y vuelvo a lo mismo, a lo desconocido es malo y diabólico. Sí, claro. Hay casos incluso, si no me equivoco, en Corea del Sur, en donde dieron así como estos seres tulpa demasiada fuerza y se supone que hay historias y leyendas en que crearon como ciertos demonios que les hacían muchas cosas a estas personas, eran chavitas en mayor número. Y estos seres tulpa puede ser entonces que todo lo que conocemos como la Llorona, como el chupacabras, sean colectivos creados. Exactamente. Entonces, si nos basamos en esto de los seres tulpa, puede ser que también cuando utilices la Ouija y
tu creencia tan grande de que algo se va a manifestar, el colectivo que está jugando, si creen lo mismo, seguramente va a manifestar Claro. eso. Y es lo mismo, es el poder que tú le otorgues El poder de la a fe, ¿no? esto. Que hemos hablado en algún momento de esto. Entonces, puede ser que también sea solo seres tulpas que posiblemente, como lo dije, puede que si les presta atención pueden ir creciendo y tomando Sí. poder. Entonces, tal vez son creaciones que se hacen al momento y la persona a lo mejor que fue la más susceptible es la que se lleva esto Sí. y le empieza a dar más poder y más poder y más poder y posiblemente por eso es que le suceden cosas Tantas paranormales. cosas. Claro, sí, ¿no? sí, sí. Algo mismo, algo creado por tu misma fe, ¿no? Sí, por lo que tú crees y lo que piensas. Porque es lo que hemos dicho, la fe no tiene que ver con algo No positivo necesariamente tiene que ser. necesariamente. Ajá, exactamente. Entonces, puede ser que esto sea lo que pase, ¿no? Porque a lo mejor cuando te empiezan a pasar cosas paranormales después de jugar a la Ouija, tú reforzas la idea de que algo se pegó a ti. Y entonces tú le empiezas a dar más poder, más poder, más Sí, poder, claro. más poder para que esta cosa se manifieste y llegue a ciertas cosas que antes no te pasaban. Exactamente. Es lo mismo que dicen, ¿no? Incluso en los fantasmas, todo lo que desconocemos, Entre que tú más no le caso, otorgues poder, ¿no? ajá, Y yo, basándome en Sí. experiencias propias, por dos. cuando éramos más chicos, platicábamos, siempre nos han encantado estos sucesos paranormales, pero cuando le poníamos más atención, nos pasaba Más- algo. Más cosas te pasan. Y empezábamos a ponerle atención y pasaban cosas y cosas. Pero hoy de adultos nos damos cuenta de que cuando empiezan a pasar estas cosas, mejor nos quedamos callados, cerramos el tema y no le damos importancia más a eso y dejan de ¿Y ya? suceder cosas, ¿no? Entonces es eso, como el poder que tú le das y le otorgas a lo que sea que esté ahí, Sí, claro. que por eso es que toma más fuerza. De hecho. Solo es una posibilidad, tampoco quiero decir que así es, ¿no? Claro, como hemos dicho, no hablamos desde nuestras experiencias y no tenemos la verdad absoluta de No, nada. absolutamente nada. Pero en conclusión, y para cerrar este programa, yo quiero decir que Ava no cree que la tabla Ouija por sí sola se mueve Sí. y no creo que sea un medio para contactar espíritus o demonios. Eso es lo que yo creo. Yo, en mi caso, yo, Skull, sí creo que puede ser un medio para contactar con algo distinto, con algo a lo mejor de otra dimensión o de otro plano, o no sé, algo distinto. Creo que comparto la idea de la tabla como tal no se mueve sola, no tiene como un poder como tal, sino que es más la parte de la fe. Y algo que iba a mencionar hace rato, digo, cierro con esto, es el hecho de pensar y decir una advertencia, ¿no? La gente que tenga a lo mejor algún tipo de enfermedad mental, que a lo mejor incluso sepa, ¿no? Que tiene a lo mejor pensamientos que no son correctos, de lastimar a alguien más o de lastimarse incluso a sí mismo. Yo diría, ¿no? Que tal vez como recomendación no juegues a este tipo de cosas porque puede ser muy susceptible a, pues hacer como decías, ¿no? Que simplemente sea un detonante Sí, claro. para tener un pretexto para hacer algo que tal vez muy dentro de ti quieres hacer, ¿no? Y esto haciéndolo como advertencia, como, bueno, no advertencia, sino como una recomendación más Sí. que nada, por el hecho de que, digo, el día de hoy yo tengo una enfermedad mental, no me da pena decirlo, pero sí el hecho de tenerlo, sí de repente me hace que te prendan focos rojos cuando te das cuenta de ciertas cosas, ¿no? Sí. Y esto puede ser solo un detonante para a lo mejor alguna desgracia, Pues como las que mencionaste, como las que ¿no? mencioné, porque es obvio que solo es un detonante, como algo para tomar y accionar algo que seguramente, como lo Sí. dices, ya lo tienes muy dentro de ti y lo has pensado, pero a lo mejor no eres capaz. Incluso no solo ser mortal hacia alguien más, Sí. mortal hacia ti. Sí, ¿no? también, Incluso o sea, a lo mejor que la tabla te diga, hazte daño. es momento de que te hagas daño, es momento de que vayas te olvides. conmigo, de que O sea, si tú ya tienes a lo mejor incluso pensamientos suicidas, pues sí puede ser muy, muy peligroso. Sí, entonces, digo, lo hago con el aspecto de decir, yo no puedo decir ni que sea verdadero ni que sea falso,
Pero en caso de que fuera verdadero, obviamente si a lo mejor no tienes la fortaleza mental, en las películas lo hemos visto, ¿no? Sobre quién se van regularmente Sí, los con el espíritus débil, con ¿no? el débil, ¿no? Y en caso de que no fuera real y tienes alguna enfermedad, sería solamente a lo mejor un detonante. Entonces, si no te sientes preparado, si no te sientes listo, mejor ni le muevas, Sí. mejor ni le juegues. Sí, ¿no? la verdad sí. Entonces, yo con eso cierro y como digo, sí creo en cierta parte en la Ouija. Le tengo muchísimo respeto, también eso quiero dejarlo claro. Y se me hizo un tema bastante interesante. Entonces, Sí. gracias por llegar hasta acá. Recuerden suscribirse, darle like y pues nos estamos escuchando en la próxima. Y bueno, pues yo soy Ava y me despido por esta ocasión. Yo lo que quiero decir es que si quieres jugar la Ouija, adelante, hazlo. Pero si le tienes miedo, si tienes alguna reserva pensando que algo te puede suceder, pasa de largo y no lo hagas porque puede que solo la mera sugestión haga que te suceda algo. Y nos vemos la próxima. Por favor, suscríbanse. Escúchenos la siguiente semana porque les vamos a seguir trayendo temas bastante buenos. Y me despido, no sin antes recordarles por favor que abran sus mentes y se abran a las posibilidades.